89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación, tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Nuestra familia de la fe, nosotros como iglesia, hemos estado atravesando innumerables tribulaciones en los últimos años. Esposos que han fallecido, padres, hijos y hermanos en la carne. Enfermedades graves en hermanos de nuestra iglesia y en familiares de nuestros hermanos. Y otras muchas situaciones. Pablo escribe en 2 Corintios 11:29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se hace tropezar y yo no me indigno? La Biblia textual traduce ese versículo, ¿quién enferma y yo no me enfermo? ¿Quién es inducido a pecar y yo no me quemo de angustia? Así debe ser entre el pueblo de Dios. En otro pasaje, Pablo dice que debemos llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. Las aflicciones traen dolor y nosotros debemos llorar con los que lloran. Nosotros como iglesia, cuando un hermano enferma, cuando un familiar de un hermano se enferma, cuando un familiar de un hermano parte a la presencia de Dios, cuando un hermano de nosotros, de nuestra congregación parte, debemos estar presentes y llorar con los que lloran. Porque somos familia. Hace un rato estaba yo agregando este versículo que acabo de leer. Estaba agregando ese versículo a esta introducción cuando leo un mensaje de que esta misma mañana me envió la hermana Nelly, comunicando que oremos por un sobrino de ella que le dio un ACV con solo 32 años de edad. Por lo tanto, hermanos, vamos a orar por él. Padre, en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia se inclina delante de ti, bien conscientes de quién tú eres y de quién somos nosotros. Pero en el nombre del Señor Jesús te quiero pedir por Alexander Pimentel. Señor, estas aflicciones llegan de repente y la medicina es sumamente limitada para la solución de estas cosas. No hubo un solo enfermo o un solo muerto que en tu presencia, Señor Jesús, no haya sido sanado o no haya sido levantado. Tú tienes el poder. Tuyo es el poder. Tuya es la vida y tú tienes el poder sobre la muerte. Tú venciste la muerte. Señor, queremos rogarte
por este joven. Queremos rogar por su familia. Queremos pedirte, Señor, que te acerques, te hagas presente. Y en tu nombre haya manifestación de tu presencia, Señor. Te lo pedimos para gloria tuya. Amén. Cuando las aflicciones se agravan y aumentan, muchos tienden a cuestionar a Dios y a cuestionarlo de mala forma. Preguntarle al Señor por qué es natural. No creo que sea pecado. Siempre y cuando tú quieres realmente respuesta, Señor, dime qué pasa, qué tú quieres de mí. Yo quisiera, hermanos, que hoy hagamos una evaluación de las presentes y constantes aflicciones sobre las familias de la IBC. Porque evaluar correctamente nuestras presentes aflicciones nos puede colocar en el camino correcto hacia el crecimiento que Dios quiere para nosotros. Las pruebas no son en vano. Las pruebas no son la manifestación de un Dios sádico. No. Dios está en control, Dios es amor, Dios es bueno siempre, en todo. Muchas veces no entendemos, y es cierto, no lo entendemos. Y está bien decirle, Señor, no entiendo qué pasa. Pero toda prueba tiene propósito. Y nosotros debemos evaluar. Señor, ¿qué tú quieres? El versículo 92 de este salmo: si tu ley no hubiese sido mi delicia, dice David, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley no hubiese sido mi deleite, dice David, ya hace rato por las aflicciones yo hubiese perecido. Estos versículos del Salmo 119 destacan varias características de Dios y quisiera, hermanos, que en esta mañana veamos tres cosas sencillas. Veamos qué dice el salmista acerca de Dios. Cuando estamos en aflicción podemos confiar en Él. Después haremos una evaluación de nuestra presente condición como IBC. Y finalmente, quisiera que seamos retados a tomar acción, porque evaluar correctamente nuestras presentes aflicciones nos puede colocar en el camino correcto hacia el crecimiento que Dios quiere. El Salmo 119 está escrito en forma de acróstico. El alfabeto, el abecedario, por así decir, de hebreo tiene 22 letras. El Salmo 119 tiene 22 secciones de 8 versículos cada uno. Y cada una de esas secciones comienza con una letra del alfabeto y cada línea de esas secciones comienza con esa letra. Aquí en esta porción 89 al 96 es la letra número 11. Si el pastor Yadín estuviera aquí, él pudiera decir es la letra tal. En la Biblia dice Lamed. Y yo no quiero que lamen nada, solamente que nos concentremos en lo que el Señor dice. Y el Señor aquí destaca en cada uno de los versículos. Es otra cosa, que en todos estos versículos del Salmo 119
se menciona la palabra de Dios, probablemente con la excepción de 4 versículos. El versículo 84, el versículo 90 aquí en esta porción, el versículo 121 y el versículo 132. Probablemente esos son los únicos 4 versículos de todo el Salmo que no mencionan directamente la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 92 vemos que menciona ley, que es el versículo que nosotros nos vamos a concentrar. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. En el 89 dice palabra, en el 90 habla de fidelidad, pero no sabemos exactamente si se refiere a la palabra de Dios ahí. 91, ordenación, 93 y 94, mandamientos, 95, testimonios, 96, mandamiento. La palabra de Dios es imprescindible para cuando nosotros pasamos por tribulaciones y aflicciones. Es imprescindible para todas las áreas y en todo momento. De manera muy particular es necesaria cuando estamos pasando por tribulaciones. Porque Dios habla y Dios ha hablado y nos ha dejado por escrito todo lo que Él quiere para nosotros. Y cuando nosotros tomamos su palabra, el Espíritu Santo toma este mensaje y habla a nuestros corazones. Entonces, ¿cómo se manifiesta Dios en medio de nuestra aflicción? El versículo 89 y 90, el Señor muestra su fidelidad. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Para siempre, ahí está, su palabra permanece para siempre. Así como una generación tras la otra, el Señor manifiesta su fidelidad para con nosotros. Yo creo que, si no todos, la gran mayoría de nosotros puede dar testimonio de esa fidelidad a pesar de las pruebas. ¿Quién de nosotros no ha pasado por pruebas? ¿Quién de nosotros no ha pasado por tribulación? ¿Quién de nosotros no ha sufrido en algún momento, en algunos momentos, quizás muchos? Nosotros como congregación hemos pasado por muchos momentos difíciles. Cada familia ha pasado por momentos difíciles de angustia. Y la palabra de Dios consuela. Puedes cuestionar a Dios. Puedes atribuirle hasta despropósito en lo que Él hace. Puedes razonar su palabra. Puedes acomodar tu vida a este mundo. Pero sus principios, su palabra permanece para siempre. Nosotros muchas veces queremos interpretar la palabra a nuestra manera, como nos conviene, dependiendo del momento que estamos viviendo. Pero sus principios no cambian. Lo que Dios escribió, eso es lo que significa. Y aunque lo podemos aplicar a nuestra condición, no podemos condicionar la palabra a nuestra condición de aflicción. Dice ahí que permanece para siempre, permanece tu palabra en los cielos, porque ahí es que está Dios, es su palabra. Sus promesas permanecen para sus hijos. Su presencia es inevitable, porque Él es Dios. Versículo 90 muestra su poder. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. El Señor creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Su palabra es eficaz. Él habla y cosas suceden. Cuando Él habló
cuando nada existía, todo comenzó a existir. Y lamentablemente hoy en día hay ya demasiados creyentes que están quitando autoridad a la palabra de Dios con relación al tema de la creación. El Señor dice que creó en 6 días literales, y así fue lo que sucedió. Si el Señor permite, el próximo año estaremos dando quizás unas 3 o 4 charlas con relación a ese tema. El Señor muestra su poder. Él creó y Él afirmó la tierra. Y todo lo que hay en el universo, el Señor puso leyes naturales ahí. De hecho, es una de las preguntas que no han podido contestar los evolucionistas. Cómo esas leyes que son naturales están colocadas ahí y no se puede ir en contra de ellas. Para mí se ponte a pensar, ¿tú sabes lo que significa la velocidad de 1,666 kilómetros por hora? Los aviones más rápidos, bueno, los jets que nosotros en los que nos montamos y vamos de aquí para allá, van entre 500 y 600 millas por hora. 1,666 kilómetros por hora es lo que es la velocidad de la rotación de la Tierra, la velocidad en que la Tierra gira sobre sí misma. ¿Por qué nosotros no salimos disparados? Porque eso sería lo natural. Al girar tan rápido, todo lo que hay en esa bola debería salir disparada. Pero nosotros no salimos disparados. ¿Por qué? El Señor puso una ley, entre muchas otras leyes. La ley de la gravedad. Aquí estamos, nada se sale disparado. Entre otras cositas, Dios es el creador, Él tiene todo el poder y Él sustenta absolutamente todo. Él hace que todas esas leyes permanezcan en su lugar. Y si Él es así, el Todopoderoso, ¿cómo Él no va a tener poder para sostenernos a través de las tribulaciones? Como dice el Salmo 121. ¿Cómo es que dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, Él, para traer consuelo a sí mismo, recuerda el Dios todopoderoso, el Dios que creó absolutamente todo. Y si Él creó todo esto y puso todo esto en su lugar y lo sostiene, Él es poderoso también para sostenerme a mí. También el Señor muestra su soberanía, versículo 91. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven, porque Él es el soberano. Todo el universo está a la disposición de Dios. El Salmo 19 dice que las estrellas, todo lo que Él creó, Él tiene nombre para todas ellas. No sé si ustedes recuerdan que en ocasiones pasadas les he dicho que dicen los científicos que en esta Vía Láctea hay cerca de 100,000 millones de estrellas y planetas. Y la Vía Láctea es una de las galaxias más pequeñas que han encontrado los científicos. Entienden ellos que en el universo hay más de 200,000 millones de galaxias. Entonces imagínense el tamaño de esto. Y el Señor le tiene nombre a todas las estrellas. Y dice el Salmo 19 que
ellas cantan y alaban y adoran al Señor. Es porque Él es soberano. Una estrella adorando al Señor y nosotros a menudo desafiando al Señor con nuestra forma de vivir. Dios creó y afirmó absolutamente todo. Toda la creación está sometida a Él y le sirve. Pero Dios es bueno. Su soberanía se manifiesta para bien de la creación y particularmente para bien de sus hijos, de tu vida y de mi vida. También muestra fortaleza, versículo 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Él recibió fortaleza a través de la palabra de Dios, de las palabras que Dios habló. ¿Qué palabras tenía el rey David? ¿Cuál era la palabra de Dios que tenía el rey David? Probablemente lo único que tenía era el Pentateuco. Y nosotros no solamente tenemos 5 libros, sino que tenemos 66 libros. La palabra de Dios completa. Si Él encontró fortaleza y consuelo en los primeros 5 libros de la Biblia, nosotros mucho más deberíamos encontrar consuelo en las palabras que Él nos ha dejado en esos 66 libros. La palabra de Dios es maravillosa. Nos fortalece, nos consuela, nos guía, nos afirma. Y David comunica que ninguna aflicción lo apartará de la palabra de Dios. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. A pesar de las aflicciones que él estaba enfrentando, él dice, no, esta aflicción no me va a apartar de ti. Pero sucede a menudo con nosotros lo contrario. La aflicción viene y nosotros cuestionamos a Dios porque es injusto lo que me está sucediendo. ¿Por qué a mí se nos olvida el Evangelio? Se nos olvida el Evangelio. El paradigma del sufrimiento y de la fidelidad de Dios a través del sufrimiento es nuestro Señor Jesucristo. Porque todos nosotros pecamos y merecemos, ustedes saben qué, el infierno. Pero el Señor Jesucristo fue perfecto. Es perfecto. Y Él sufrió no solamente el sufrimiento que yo debo sufrir, sino el sufrimiento de que cada ser humano que ha existido, que existe y que existirá, Él sufrió ese infierno. ¿Injusto? No, el Señor no es injusto. El Señor sabe lo que está haciendo. Y recuerdan lo que dice Romanos, que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, para que los que conforme a su propósito son llamados. 2 condiciones. Tienes que ser cristiano y número 2, tienes que amar a Dios. Con esas 2 condiciones, todas las cosas ayudan a bien, aunque no entendamos en el momento. Aunque puede durar mucho tiempo sin entenderlo. Pero el Señor sabe lo que hace. Y Dios es bueno, no es sádico, no está ahí tratando de hacer sufrir a la gente para Él sentarse a reírse de ti y de mí.
El Señor te ama, entregó a su Hijo por ti. Él se hizo carne para tomar tu lugar, mi lugar. Sus mandamientos vivificaron, fortalecieron a David. Y es curioso que él usa la palabra mandamientos. Se supone que los mandamientos son para ordenarnos, para mandarnos, para obligarnos a hacer cosas. Y él identifica los primeros 5 libros de la ley como mandamientos y que esos mandamientos lo fortalecieron. Bueno, si nosotros leemos esos 5 libros, nosotros vemos la fidelidad, la bondad y el poder de Dios operando para bien de la familia de Dios en ese momento, que era su pueblo. Que todo lo hizo para bien, con fidelidad absoluta, con precisión, con amor, a pesar de la rebeldía constante de su pueblo. Y David dice que toda esa historia de la obra de Dios con su pueblo y en el mundo, dice, eso lo fortalece y lo consuela. Versículos 94 y 95 vemos que ahí muestra que es protector, la protección de él. Dice, tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Él dice, bueno, aunque vengan más aflicciones, y aunque tengan algo contra mí, aunque tengan verdaderos enemigos que están buscando mi vida, yo me refugio en tu palabra, dice David. Él ve que en Dios y su palabra, su salvación y protección son más que obvios. Y finalmente, el versículo 96, vemos aquí que él tiene una perspectiva eterna. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. David mantiene una perspectiva de eternidad a través de las aflicciones. Porque, amados hermanos, es verdad, déjeme decirle, uno de los propósitos de las aflicciones en mi vida es para el Señor prepararme a mí para ser consejero a otros. Esa es una de las razones. El Señor te pone a ti a sufrir, te lleva a través de pruebas importantes, pruebas duras, para que tú pases positivamente esas pruebas y como resultado tú estés preparado para ser instrumento de Dios, para ayudar a otros que cruzarán por algo similar o algo diferente. Y saber que el Señor te tiene una prueba y esa prueba sigue. Querido hermano, querida hermana, todo lo que hay en esta tierra, nuestra propia vida es efímera. Todo esto es pasajero, todo esto es temporal. Y si ese entrenamiento que Dios te está colocando o te está llevando a través de él, sirve para que algún alma sea rescatada de una eternidad en el infierno para pasar una eternidad con Dios, vale la pena. Vale la pena. Porque nuestro sufrimiento es temporal. Además, amados hermanos, nada hay aquí a lo que nosotros debemos aferrarnos.
ni siquiera nuestras propias vidas, ni siquiera las vidas de nuestras esposas, de nuestros esposos, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros nietos. No somos dueños de absolutamente nada. Todo es de Él. Una y otra vez y para siempre, hermanos, podremos volver a la palabra de Dios, que de manera efectiva nos va a consolar, nos dará dirección, nos afirmará. Entonces regresamos al versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Dios se comunica principalmente por medio de su palabra. Y David nos declara que si no hubiese sido por la palabra de Dios, hace tiempo que él hubiese perecido, que él hubiese sido desmenuzado, que él hubiese sucumbido ante el peso de la prueba, hubiese sucumbido ante el peso del dolor, ante el peso de la pena. Pero él dice, su palabra no permite que él sea aplastado por el peso del dolor, el peso de la aflicción. Deuteronomio 33, 27 nos recuerda que el eterno Dios es tu refugio y debajo están los brazos eternos. El eterno Dios es tu refugio y debajo, como debajo de ti, están sus brazos eternos. Recuerde ese pasaje. Deuteronomio 33, 27. Y Pablo nos recuerda en Romanos 8, 18, que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, las aflicciones nuestras de esta vida, no son comparables con las glorias venideras que en nosotros se han de manifestar. En otras palabras, Pablo está diciendo, óyeme, lo que tú vas a experimentar en gloria, probablemente el primer segundo que tú estés en gloria, te va a hacer olvidar por completo todo lo que tú habrás pasado aquí. Y él también nos recuerda que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las aflicciones de este mundo deben crear en ti una perspectiva de eternidad. Las aflicciones de este mundo deben hacerte desear estar con el Señor Jesús. Así, teniendo al Señor y su palabra a nuestro lado, evaluemos entonces ahora la presente condición de la IBC. Y mientras yo pienso en nuestras tribulaciones como congregación, porque son nuestras, cuando un hermano sufre, nosotros debemos sufrir, como dice Pablo, leímos al principio, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién no cae en pecado que yo no lo sufro? Nuestra condición, nuestras aflicciones. Todas estas aflicciones que nuestra familia de la fe ha atravesado, está atravesando, son reales y son dolorosas. Ahora le pregunto, ¿es pura coincidencia que la IBC haya pasado por una y otra y otra y otra y otra y otra? Comencé a hacer una lista ahorita en la mañana de los hermanos que han perdido hermanos. Y ya yo iba por 5 o 6. Y dije, no, yo no voy a seguir. ¿Cuántas personas? Hermano Tomás perdió a su hermano, hermano Mateo perdió a su hermano, la hermana Vicky pierde a su hermano. Y esposos e hijos.
y enfermedades, y cáncer por aquí, cáncer por allá, ACV por aquí, ACV por allá, y cuántas cosas. ¿Es pura coincidencia? ¿Qué está pasando? Tenemos que evaluarnos, porque si es pura coincidencia, vamos a ponerlo de esa manera, y sabemos que en Dios no hay coincidencias. Pero si es que es algo sencillamente natural, que nuestra familia de la fe esté pasando por tantas pruebas, tanto sufrimiento en corto plazo. En nuestra iglesia hay 5 viudas del COVID. En tan poco tiempo. Si esto es sencillamente natural, como quiera debemos evaluarnos. Señor, ¿qué tú quieres de nosotros? ¿Qué tú quieres de nosotros? Porque las pruebas tienen propósito. El Señor las coloca para que nosotros avancemos, para que nosotros crezcamos, para que nosotros, igual que Cristo sufrió, nosotros crezcamos a su imagen más y más y más. Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo ser transformado? ¿En qué debo ser transformado? ¿Qué debo abandonar? ¿Qué pecado hay en mi vida que yo no estoy viendo o quizás que sí estoy viendo y yo insisto en él y lo tengo, mira, agarradito y no quiero soltarlo? ¿Qué pecado quieres que yo abandone, Señor? Muéstrame dónde estoy flaqueando para yo crecer en Cristo. Como individuo yo debo preguntarme, debo cuestionarme, debo hacer esa evaluación. Pero también tenemos que hacer esa evaluación como iglesia. Y yo no puedo dejar de pensar en 1 Corintios. Vamos allá todos, por favor, 1 Corintios. Capítulo 11. En el contexto de la cena del Señor, a partir del versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Como iglesia tenemos también que evaluarnos. No es que aquellos sobre los cuales ha venido la aflicción, que ha venido la enfermedad, sobre aquellos a que ha venido una muerte, no es que ellos han pecado de manera particular, pero la Escritura está diciendo aquí que por causa de nuestro pecado como familia, como congregación, porque hay pecado en la iglesia, dice el apóstol Pablo, y están participando de la cena del Señor a pesar de, dice, muchos han enfermado y muchos han muerto. Muchos están debilitados, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Pastor, pero ¿cómo usted sabe que eso es? No sé. Yo no sé si es eso. Pero no podemos dejar de examinarnos. Y si las pruebas están ahí, es para que nosotros podamos examinarnos. Y debemos examinarnos. Cada uno de nosotros de manera particular, y yo lo he estado haciendo, Señor, muéstrame pecados que yo no veo. Dame convicción. Yo quiero que mi corazón llore porque estoy ofendiendo tu nombre. Necesito verlo.
Porque muchas veces nosotros pecamos y ni cuenta nos damos. Solamente el orgulloso cree que no es orgulloso. Y por lo tanto estoy pidiendo al Señor, Señor, muéstrame dónde está mi soberbia y mi orgullo. Necesito arrepentirme. ¿Qué está impidiendo que Dios obre de manera maravillosa en mi vida? ¿Qué está impidiendo que yo tenga un crecimiento mayor, bien identificable hacia la imagen de Cristo? ¿Qué está impidiendo eso en mi vida, en nosotros, en ti y en mí? Y no solamente crecimiento espiritual, ¿qué está sucediendo que no estamos evangelizando, no estamos llevando el evangelio a los demás? No puedo dejar de pensar en este pasaje. Necesitamos examinarnos. Un libro llamado, creo que no está en español, pero el título traducido es Cuando Dios viene a la iglesia. Y el autor dice, piensa lo que para Dios son los domingos en la mañana. Imagínate, si puedes imaginarte al Señor sentado en su trono, y Él está sentado en su trono y está mirando a la Iglesia Bautista Cristiana el domingo en la mañana, en nuestro tiempo de adoración. ¿Qué ve Él? Mientras nosotros se supone que le estamos adorando a Él, ¿qué ve Él? ¿Está Dios cautivado por lo que ve? Se pregunta el autor. ¿Se inclina Él hacia adelante para oír más? ¿Porque le gusta lo que está oyendo? ¿Le plació nuestro cantar y nuestras conversaciones antes del culto y durante el culto? ¿Y nuestros pensamientos? Dirá Él, esta gente sabe adorarme. ¿Cómo será el domingo en la mañana para Dios? Cuando el Señor sentado en su trono majestuoso y santo se inclina a mirar mi corazón. Cuando estamos juntos nosotros como congregación, como esposa de Cristo. Evaluándonos ahora, ¿qué haremos ante las presentes aflicciones? ¿Qué haremos? Esto me lleva a Hechos capítulo 16, si quieren buscarlo, por favor, Hechos 16. Versículo 22. Pablo y Silas están predicando el evangelio, están sirviendo al Señor. Están predicando para que almas sean rescatadas del infierno eterno. Versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado, ¿qué? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios
y los presos los oían. Pablo y Silas, sirviendo al Señor, sufrieron actos de abuso e injusticia, muchos azotes, o sea, fuertes heridas sobre su cuerpo. El calabozo de más adentro, eso significa el lugar más oscuro en todo el sentido, sucio, hediondo. Acuérdense que aquellas cárceles no tenían baños. Y Pablo y Silas, con las espaldas y los brazos y quién sabe qué más de su cuerpo, llenos de heridas, con la posibilidad de infectarse, el dolor. Además lo pusieron con los pies en el cepo, no podían moverse. Y ellos, en vez de cuestionar a Dios, en vez de apartarse de Dios, en vez de desafiar a Dios, ellos se acercaron aún más al Señor. Abuso e injusticia. Y Dios tenía el control, Dios pudo haberlos librado y no lo hizo. Y ellos cantaban al Señor. Se acercaron al Señor. Le alababan, le adoraban, de certeza con la palabra de Dios, porque aunque ya se estaba desarrollando algunos himnarios, prácticamente todos eran basados en las Escrituras. Y ellos cantaban las Escrituras y con eso testificaban a todos los demás, porque dice la palabra, y los presos los oían. Pero no solamente los presos, ¿quién más los oía? Los guardias. Los oían. Ellos testificaron en sus tribulaciones, en su aflicción, en su dolor. En ocasiones, ante aflicciones profundas, hay veces que uno viene a la palabra de Dios y realmente tiene la cabeza tan aturdida de pensamientos de dolor que realmente es difícil encontrar consuelo en lo que estás leyendo porque aunque lees, no estás leyendo. ¿Se entiende? Estás ofuscado y no puedes entender realmente lo que estás leyendo. A veces sucede eso. Y quieres orar al Señor y las palabras no te salen. No sabes qué decir. Estás en agonía, estás en dolor. Pero el Espíritu Santo traduce ese silencio en oraciones eficaces a Dios. Y muchas veces lo que nos queda es la alabanza. Es cantarle al Señor. Cantarle al Señor como ellos hicieron. Acercarnos al Señor. La sana y real alabanza y adoración solo puede surgir de corazones quebrantados y humillados. Todo el mundo puede cantar, digo, no todo el mundo, pero ustedes entienden. Podemos tratar de cantar. Gloria al Señor por todos ellos. Y otros que deberían pararse aquí también y les falta hacerlo. Algunos de nosotros tenemos una sola nota, pero eso el Señor lo traduce en alabanzas delante de nuestro Dios. Pero la verdadera adoración viene de un corazón quebrantado y humillado. Un corazón que sabe quién es Él y quién es Él. Corazón dispuesto a reconocer su pecado. Yo estoy pidiendo al Señor
que me muestre y que me dé convicción. Mi hija Raquel y yo hemos tenido nuestros encontronazos y a veces muy fuertes. Yo he pecado contra ella de no disponerme a entenderle, a entenderla mejor, lo que ella quiere decir. Ella no está aquí en este momento, pero yo le quiero pedir perdón. Después de la reunión del miércoles pasado, hubo un hermano que el Señor lo contristó con un conflicto de años con otro hermano, se le acercó, le pidió perdón y lloró con él. Gloria a Dios. Necesitamos ser quebrantados. Entre nosotros sigue habiendo conflictos. Hay conflictos. Esposo con esposa y viceversa. Hay conflictos. Hermana con hermana, hermana con hermano, hay conflictos entre nosotros que nos pudieran estar bloqueando que el Señor haga una obra maravillosa entre nosotros. Quisiera que todos cerremos nuestros ojos. Y con actitud de quebrando, el Señor quiere reconciliación. Pero nuestra maldad es tan grande que probablemente ya entre nosotros, ya alguien pensó en su corazón: pastor, usted no debió haber dicho eso de Raquel aquí en público, sin ella está presente. Porque así es nuestro corazón. En vez de estar atento a lo que el Señor quiere decirnos, el Señor quiere que haya reconciliación, que haya perdón. ¿Quién más se atreve a reconciliarse? Todos con los ojos cerrados, por favor, actitud de oración. ¿Quién más se atreve a reconciliar? ¿Con quién tienes tu conflicto? ¿Es con tu esposa? ¿Es con tu esposo? Ahora mismo, deja que el Espíritu de Dios te use para pedir perdón. ¿Hay algún hermano que está presente o hermana que está presente en este salón con quien tú debes reconciliarte? Pues debes pararte y debes ir a pedir perdón. Pastor, pero usted está siendo muy agresivo. Nunca hemos hecho esas cosas aquí. ¿Y? Si el Espíritu de Dios te está moviendo, es a Él que tienes que obedecer, no a lo que está políticamente correcto en un culto. ¿Quién ha decidido que tiene que ser así? Si el Espíritu Santo te está diciendo levántate y ve, pues levántate y ve. Si la persona no está en el salón, pues inmediatamente terminemos. No esperes que tu corazón se enfríe de nuevo. Ve a reconciliarte. Padre, tú entregaste a tu Hijo por nosotros. Y ahí aún en la cruz, en toda su perfección, cargando con todos nuestros pecados, nuestro Señor Jesús nos da
el ejemplo, otro ejemplo más. Padre, perdónalos. Nadie estaba al pie de la cruz pidiendo perdón al Señor Jesús. Todos estaban gritando y algunos de lejos estaban ignorando, otros burlándose. Era casi una fiesta para muchos de ellos. Tu hijo sufriendo y tu hijo te ruega a ti, Padre, perdónalos. Ayúdanos a hacer lo mismo. Ayúdanos a ser quebrantados, oh Dios. Porque aunque no sabemos, no podemos saber, Señor, si todas estas aflicciones son producto de problemas entre nosotros o no, pero es buen momento, Padre, que tú nos brindas para nosotros examinarnos. Iglesia Bautista Cristiana, tú eres la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Lo que hacemos o dejamos de hacer afecta a todos los demás. Es un buen momento para reflexionar, evaluarnos. Si tu conflicto no es con nadie de la iglesia, es con alguien que está completamente ajeno a la iglesia, sigue siendo pecado que tienes que resolver. Para gloria del nombre de nuestro Señor Jesús y para sanación de su cuerpo. Padre, socórronos de nosotros mismos. Exalta a Cristo. Por Él y para Él. Amén. A veces pienso en la iglesia. No sé si ustedes han visto esos videos de personas que rescatan animales en la calle. Normalmente son perros. Y cuando los rescatan, el perro muchas veces está sumamente sucio, enfermo, raquítico, feo. Y con amor esta gente recoge estos animales y los lleva y comienza a cuidarlos. Les dan comida, les dan medicamentos, más cuidado, les dan amor, les dan cariño, los lavan, más medicamentos, los atienden, juegan con ellos y al final del video vemos un perro precioso, lindo, como debía ser. Y a veces yo me veo como ese perro realengo, todo maloliente, el Señor deseando rescatarme, limpiarme, curarme, sanarme. Porque muchas veces vemos que eso, los perros se resisten y huyen. Y a veces me veo así. Ojalá ninguno de nosotros esté haciendo eso ahora. Dios le bendiga.